Bueno, yo también quiero agradecer mucho por la invitación. Es un honor estar acá con Matías, con Adrián y con María Daniela. No sé si María o Daniela. y em, bueno, como ya leyó María el título, tiene que ver con, bueno, es como una continuidad, tal vez podría servir como a modo de continuidad con lo que venía hablando Adrián. Tal vez una actualización de cara hacia escenarios futuros, a reflexionar escenarios futuros en materia de detenciones arbitrarias. Adrián llegó hasta el presente y bueno, tal vez el tema de la biometría nos está involucrando y nos está haciendo repensar tal vez un poco este tipo de cuestiones de cara a los procesos urbanos que se están generando a nivel internacional y a los distintos paradigmas de seguridad y avances tecnológicos, ¿no es cierto? Si me esperan un momento. Todo esto parece muy tecnológico, voy a hablar de cosas muy tecnológicas, pero no se asusten, mi PowerPoint es muy feo y es muy básico. Bueno, ahí va. Por empezar, hay que tener en cuenta que la ciudad de Buenos Aires se asume a sí misma identitariamente como una ciudad inteligente. Este modelo de ciudad está expandiéndose a nivel internacional en las principales urbes. Creo que Estados Unidos ya tiene más de 50, Europa también, y la India se está sumando ahora con más de 100 ciudades. O sea, es un proceso que está increyendo. Son el resultado de dos procesos que confluyen. El aumento de cantidad de proporción de población urbana, que está increyendo cada vez más. De acá, hoy es más de la mitad de la población mundial y de acá al 2050 probablemente sea el 65% de la población mundial. Después el aumento de usuarios de Internet y dispositivos con acceso a Internet. Esto principalmente involucra el tema de Internet de las cosas, que se está produciendo mucha inversión en ese sentido, que lo que hace es favorecer la conectividad entre los dispositivos para que se transmitan información. Hay pocas empresas que brindan ese servicio, servicios integrales para las ciudades. Está Cisco, bueno, la empresa NEC, por ejemplo, es una de las que más se está invirtiendo en Argentina, tiene su sede regional acá. Es, por ejemplo, la dueña de las cámaras de la ciudad de Buenos Aires, de Rosario, de Mar del Plata, de Lomas de Zamora, de Tigre y otras más que me estoy olvidando. La empresa NEC, acá por ejemplo tenemos del sitio web, bueno, está todo muy chiquito ahí, yo no estoy, pero son 7 pilares en los cuales despliega su modelo de ciudad inteligente y de ciudades seguras que gira en torno a gestión de información, cumplimiento de la ley, gestión de emergencias y desastres, administración de servicios públicos, colaboración interagencial y gestión de infraestructura crítica. La ciudad de Buenos Aires, como les comentaba, se asumió explícitamente como una ciudad inteligente, asumió el proyecto y fue el primer distrito del país en conformar un Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología y una subsecretaría de Ciudad Inteligente para este objetivo. Esto lo llevó a ocupar en el 2014 en el puesto número 28 en el ranking mundial de esta categoría, según un estudio de National Geographic. Tanto la administración porteña como la administración nacional, con el proyecto Buenos Aires Ciudad Segura, implementaron desde el año 2010 un proceso de inversión millonario en tecnología para fines de seguridad en 6 niveles de infraestructura. Acá tenemos, por ejemplo, el de la ciudad, lo voy a pasar esto rápido. A nivel de infraestructura urbana, tenemos calles, parques, perímetros sensibles, espacios públicos en general. En el nivel de sensores actuadores están los sensores fijos y móviles, están por ejemplo las cámaras de seguridad, están en el subterráneo y en el espacio público, las de reconocimiento de patentes, los patrulleros inteligentes, así como también los centros de comando y control que antes tenían las dos fuerzas y ahora se han unificado, donde se hacen bueno, las situaciones críticas, ¿no? Los escenarios de emergencia. Después redes de entrada y de acceso, red inalámbrica de WiMAX, después una red central de fibra óptica, o sea, todo el tendido de cableado, y ahí los distintos niveles hasta llegar a las instancias más de informática, como
para la conducción estratégica operacional y también aplicaciones como el 911, el sistema CAD, ABL y Tracking. Esto se fue. Esto está imposible. Bueno, básicamente esto ha generado y está generando a nivel en las ciudades inteligentes una disputa de poder, tomando al espacio urbano no solo el espacio físico, sino también el ciberespacio como terreno de disputa en las ciudades inteligentes y en especial en las ciudades latinoamericanas en cuanto al uso de las tecnologías y el papel que juegan a la hora de redistribuir el poder de acceso o no a ciertos lugares, en especial en los procesos de gentrificación. Y en ese rol, la Internet de las Cosas juega un papel muy importante. Ya hay organismos internacionales que han llamado la atención sobre estos aspectos, en los cuales, por ejemplo, el Banco Mundial dice que hay riesgo de que los estados y empresas puedan valerse de tecnologías digitales para ejercer control sobre los ciudadanos y no para empoderarlos. Y también, por ejemplo, el director de la NSA de Estados Unidos, que dijo en febrero del 2016, en el futuro los servicios de inteligencia podrán usar el Internet de las Cosas para identificar, vigilar, monitorear, hacer trazabilidad, reclutamiento, ganar acceso a redes o credenciales de usuarios. Entonces, en este proceso de disputa de la urbanidad y del derecho a la ciudad, se inscriben todos estos nuevos dispositivos que se están incorporando detrás del paradigma de ciudad inteligente, y debemos, en ese marco, repensar las detenciones arbitrarias por averiguación de identidad, tomando en cuenta la combinación de ciertos factores. Por un lado, lo que mencionaba, el tema del proceso de gentrificación y las consecuentes limpiezas estéticas de los centros turísticos, entre comillas, la revalidación del derecho penal de autor. En esto tenemos al reciente fallo Vera, que recién habló Adrián, y también la nueva ley de seguridad pública. Y por otro lado, lo que no se ve ahí, porque no sé qué pasó, el sistema de identificación biométrica, Sistema Federal de Identificación Biométrica, SIBIOS. Lo que vino a hacer SIBIOS en 2011 fue tratar de brindar una solución biométrica a un problema circunscrito al derecho, con el objetivo entonces de saldar la deuda de responsabilidad internacional que mantiene la Argentina luego del caso Bulacio. Fue creado en 2011 el SIBIOS a través del decreto 1667/11. Uno de los argumentos que usaba el Ministerio de Seguridad en ese momento es que mediante la instalación de dispositivos remotos y móviles, este sistema reducirá la necesidad de trasladar personas para su identificación fehaciente, fortaleciendo de esta forma los derechos individuales y minimizando las posibles situaciones de abuso policial. También podemos mencionar un proyecto de la actual presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que en los fundamentos de su proyecto para derogar la ley de identificación también menciona que desde que el Ministerio del Interior tomó la tarea de realizar los DNI, tienen los datos biométricos digitalizados de todas las personas, tal que, en caso de duda, la tecnología disponible hace más que posible la averiguación rápida e instantánea de quién es cada cual, sin necesidad de llevárselo detenido de largas horas, como se ha descrito, haciendo valer y respetando lo que manda nuestra Constitución Nacional. O sea, en pocas palabras, una solución biométrica a un problema que no se pudo resolver desde el derecho, como bien estuvo explicando Adrián. Entonces, ¿qué es el SIBIOS? Por un lado, recolecta datos patronímicos y biométricos. Hoy creo que está superando 16 millones de personas, las huellas de 16 millones de personas. Tiene la pretensión de, según la última información oficial es esto, que publicó ADC, tiene la pretensión de incorporar a toda la población nacional. Se centraliza en una sola base de datos de acceso remoto. Tiene finalidad de uso policial, o sea, uso para fines preventivos, de seguridad y de investigación también, y puede acceder cualquier organismo del Poder Ejecutivo conforme a un decreto de abril del 2017, y han adherido hasta el momento todas las provincias excepto Córdoba y Formosa. Esto significa, por ejemplo, permite identificar in situ a una persona que no tiene el DNI, con lo cual el SIBIOS avala la posibilidad de pensar
la resolución de ese dilema que hasta ahora no se había resuelto. Así, acá podemos ver el patrullero inteligente de la Policía Metropolitana. Ahí habla de sus principales aplicaciones para identificar personas o vehículos conectados con un crimen en la cámara superior. Este es un infograma mucho más completo de lo que es un patrullero inteligente, que este es un patrullero de Mendoza, que habla, por ejemplo, que lleva identificador dactilar. Estos son patrulleros que acaba de comprar Mendoza, unos 120. Comprueba los datos personales en la base de datos de la policía. También abajo tiene cámara de identificación facial para averiguación de antecedentes y pedidos de captura. Entonces acá tenemos un dilema en cuanto a políticas de seguridad, una tensión entre distintas perspectivas, distintos paradigmas, en lo cual ya habría una transición desde las políticas preventivas, en las cuales antes solo se tomaban las huellas a quienes cometían un delito con el fin de identificarlos en el caso de que quisieran trasladarse a otro país o trasladarse a otra provincia y continuar cometiendo delitos, pero con más dificultades con la intención de no ser identificado por estar lejos. Ahora directamente la extracción de datos biométricos es a todos, de manera de que se pueda disponer de la información lo antes posible y de la manera más fácil posible en el caso de que en algún momento decidamos convertirnos en criminales. Entonces, se invierte un poco la carga de la prueba porque nos convierte a todos un poco en criminales hasta que demostremos lo contrario, ¿no? Y por supuesto afecta, por lo tanto, el derecho de presunción de inocencia. Entonces, tanto la detención por averiguación de antecedentes como la base nacional de datos biométricos para uso policial son políticas complementarias de control y vigilancia que se aplican de manera grupal o universal sobre inocentes para anticiparse ante la presunción de que puedan volverse criminales. Eso comparten ambas políticas, que es difícil interpretarlo desde el punto de vista preventivo, sino lo más apropiado debería ser anticipatorio. La securitización de la identidad de la que habla Rose involucra este proceso también porque nos requiere cada día más probar la legitimidad de nuestra identidad para poder ejercer nuestra libertad y nuestros derechos. Por ejemplo, para trabajar tenemos que dejar nuestros datos biométricos en AFIP para obtener el quit ahora. Para cobrar jubilación también los jubilados tienen que poner el dedo. Para viajar también el pasaporte biométrico y también distintos dispositivos. Todo esto, como decía, afectaba al principio de presunción de inocencia. Detenciones arbitrarias contingentes. ¿Qué significa esto? Hasta ahora se podía realizar la detención y había cierto nivel de contingencia en el sentido de que si no se podía identificar la persona, se la podían llevar. La responsabilidad estaba en la persona de que si no llevaba el DNI, no se podía identificar de cierta forma, podía ser detenido o no, era responsabilidad de esa persona. Ahora hay un cambio en esto porque con la biometría, con la implementación de la biometría, esto ya no sería ni responsabilidad de la persona que tiene que identificarse ni la persona que tiene que identificar. Directamente puede darse por una contingencia en el uso de la tecnología o de la misma conectividad. Entonces, acá la selectividad automatizada que hay en los controles biométricos pueden exacerbar ciertas desigualdades. Por ejemplo, la Universidad de Georgetown determinó que los algoritmos utilizados en Estados Unidos para identificar a las personas son inexactos aproximadamente en un 15% de oportunidades y son más propensos a identificar erróneamente a los afroamericanos con falsos negativos o falsos positivos. O sea, parece que es pero no es y debería ser pero no es. La detención también puede ser por la posible falla contingente de la conectividad, como les mencionaba, o de los dispositivos digitales de identificación biométrico. Esto puede ser, y esto es interesante, tal vez lo más interesante, intencional o no. O sea, el policía puede decir, tiene un nuevo recurso, que es conectar o desconectar la ciudadanía, enmascarando la arbitrariedad de la detención. O sea, no tengo wifi, te voy a tener que llevar. No me funciona el aparatito, te voy a tener que llevar. Entonces el hecho de que ya no sea necesario llevar el DNI y que la identificación sea con el propio cuerpo hace que todo descanse en la tecnología
y que esa detención arbitraria contingente pueda ser culpa de nadie, que se esconda un poco esa arbitrariedad. Esto hoy está sucediendo, por ejemplo, en las Villa 31, en barrios seguros, en el programa Barrios Seguros, están haciendo en las distintas entradas de la villa controles biométricos, con lo cual nos abre la pregunta de si, por ejemplo, no solo bajo qué criterios se están haciendo esos controles, y por otro lado, si esos controles a su vez están generando un nuevo registro. O sea, están generando un registro poblacional de población peligrosa en torno a cierto territorio, y a su vez todas las personas que tal vez no viven ahí, pero que van y que hacen un trabajo en la Villa 31, que también deben ser registradas porque son parte del entorno de esa población peligrosa. Entonces, hoy esto está sucediendo, parece un poco Black Mirror, pero también es un poco de verdad que está pasando. En Estados Unidos esto se lo toma muy en serio, en términos de defensa y en términos de seguridad, a pesar de que allá no tienen DNI siquiera. Nosotros en ese sentido somos un país experimental, somos pocos los países que tienen una base de toda la población, o que tienen esa pretensión, o que hayan llegado al punto que llegamos nosotros. Y ahí surge la paradoja que les mencionaba recién, de que exigiría las detenciones arbitrarias podrían continuar sirviendo para el disciplinamiento social, pero con la novedad de que pueden enmascararse detrás de la contingencia del azar tecnológico, detrás de una cierta neutralidad científica. Entonces, cuanto más usemos nuestra biología como identificador, más posibilidades habrá de que prospere esta forma de detención arbitraria que se esconde detrás de un manto de neutralidad científica. Por eso, la paradoja de todo esto es que saldar el problema del derecho con esta tecnología, con la biometría, es que llevar el DNI siempre con nosotros puede terminar resultando el mejor anticuerpo para que la arbitrariedad policial pueda seguir siendo considerada como tal, y que se le pueda seguir exigiendo al Estado que no se desentienda de sus responsabilidades en materia de derechos humanos. Y acá llegamos al siguiente paso, y acá sí nos ponemos más como Black Mirror, porque es la identificación genética. Y ya para cerrar, creo que hasta me van a sobrar unos minutos, podemos poner un video. No traje. Hoy estamos, lo que estamos viendo hoy en términos de Bruno, una socióloga brasilera, lo que se puede llamar vigilancia ampliada, entendida como la circularidad que genera la asociación de lógicas de riesgo, de seguridad y de vigilancia, que convierte toda falla de este modelo en un motivo para ampliarlo más. O sea, las cámaras de seguridad no me demostraron ninguna efectividad. No me demostraron que bajó esto, que lo otro. Es una cuestión de fe, porque no hay evaluaciones de resultados en torno a las cámaras de seguridad. Pero en el caso de que no funcionaran y que las tasas del delito aumentaran, no es por las cámaras de seguridad el problema. El problema es que hay pocas cámaras de seguridad. Entonces hay que ampliarlo más. Tal vez es por eso que no está funcionando. Lo mismo ocurre con las huellas digitales. Tal vez el problema es que estamos extrayendo huellas digitales y dándole acceso a la policía solo a los que cometieron delitos. Tal vez tenemos que empezar a hacerlo a todos. Bueno, eso ya está. Lo que sigue, porque la biometría tampoco es infalible, no es información, los datos son datos que hoy no están en términos de normativa considerados como datos sensibles, pero además de serlo, también son muy falseables estas tecnologías. Y ahí es donde nos encontramos que, por ejemplo, la actual ministra de Seguridad dijo en la sesión del 3 de julio del 2013, en referencia al registro de huellas genéticas de violadores que se estaba aprobando en esa sesión, que generar este avance implica que a partir de este registro de datos genéticos podamos pensar que de manera rápida se extienda esta herramienta de prueba tan importante que ya está siendo utilizada, aunque no del todo legislada, en gran cantidad de delitos para ayudar a esclarecerlos. De modo que no utilizaríamos esta herramienta del ADN para un tipo específico de delito, sino que sería la herramienta de identificación del siglo XXI, así como la huella dactilar lo fue en el siglo XX. Y nosotros fuimos pioneros en eso con el sistema dactilográfico de Vucetich. ¿Por qué no hacerlo también con la genética? 2 años después de esto, la legislatura de la provincia de Buenos Aires, la más poblada del país, con 15 millones de habitantes, dictaminó dictamen favorable de 3 comisiones y aprobó
para que se ponga en la orden del día de una sesión legislativa de fines del 2015, un proyecto de ley para crear un banco genético de todos los habitantes de la provincia con fines de seguridad pública. Entonces, de vuelta al mismo patrón de vigilancia ampliada y de tratar de hacer políticas de seguridad anticipatoria, ¿no? De juntar la mayor cantidad de información sobre la mayor cantidad de gente posible en el caso de que en algún momento resulte necesario. Que a su vez empieza a replantear el vínculo entre Estado y ciudadanía, porque el Estado ya no solo no cree que si Adrián dice yo soy Adrián, el Estado no le cree y le pide el documento. Pero ahora ya tampoco creería en el documento que el mismo Estado entrega, porque empezaría a preguntarle a Adrián ¿qué es? ¿Qué sos? Entonces dame tu biología para comprobar que vos sos realmente vos. Con lo cual, el Estado empezaría a tratar a la ciudadanía ya desde lo que Agamben llamaría la SOE, o sea, lo trataría más desde su perspectiva animal, para permitirle recuperar su historia, su nombre, su identidad, su pertenencia, su ciudadanía, sus derechos. Entonces, se redefine un poco esta cuestión entre quién tiene el dilema del principal agente, si el Estado es el que tiene los derechos y nosotros las obligaciones, o si es al revés, como debería ser. Bueno, y ya para concluir, 3 puntitos tal vez para analizar. No sé, estoy en derecho, lo traté de acotarlo un poco al terreno del derecho. Evitar, por un lado, caer en la trampa de pensar que existen soluciones biométricas a debates del derecho, no sé, problemas del derecho, pero debates del derecho. Recordar que si el Estado asume y afirma la existencia de ciertos atributos inviolables de la persona humana, los derechos humanos, que son los derechos humanos, entonces la ley 23.950 y también la nueva ley de la Ciudad de Buenos Aires debe neutralizarse desde el derecho. Segundo punto, tener en cuenta que la expansión de los sistemas biométricos implica nuevos desafíos para la protección de derechos relativos a la privacidad y cada día debe ser pensado también desde la perspectiva del derecho de los pueblos a la autodeterminación informativa, o sea, ya no desde el punto de vista liberal clásico del Estado que no se meta en mi intimidad, en mis cosas, sino también ya estamos hablando de países enteros en un disco rígido, la copia fiel de la biología de países enteros en un disco rígido, y el ejemplo más escabroso que hay es el de la India, que ya con su programa Aadhaar ya ha finalizado, sin una ley que lo haya aprobado tampoco, por supuesto, pero con un montón de empresas norteamericanas y europeas muy involucradas. Ha terminado de empadronar la biología de 15% de la población mundial, o sea, de 1.300 millones de personas, incluido el iris. Y después, el tercer punto, evitar caer en la trampa de pensar, porque el CIVIOS viene a tratar de resolver una cuestión de derecho y también una cuestión de seguridad, ¿no? De política de seguridad. Evitar caer en la trampa de pensar que la tecnología digital vino a resolver los problemas de seguridad ciudadana, porque la biometría puede ser de mucha ayuda, y eso es cierto, para investigación judicial y para evitar casos de suplantación de identidad. O sea, esto no es que la tecnología biométrica sea el problema, sino que el problema es cómo se la está usando, porque usarla no implica necesariamente un uso desproporcionado con fines anticipatorios. Entenderla de esta manera incluso puede generar nuevos problemas a la seguridad pública, y así lo ha entendido, por ejemplo, Francia, cuando esto se quiso implementar, se quiso crear esta base, la declaró anticonstitucional, porque dijo que no solo que violaba el derecho a la privacidad, sino que ponía en riesgo a toda la población, porque en el caso de que caiga en manos de organizaciones criminales, porque directamente, bueno, es tener la Argentina en un disco, por ejemplo, tener a Francia en un disco. Entonces, esas cuestiones, teniendo en cuenta también que es tecnología que no es infalible, que puede ser falseada, la biometría, entonces los datos biométricos es muy importante tener en cuenta que se generan nuevos riesgos para la seguridad y que todo eso debe ser también tomado en cuenta. Entonces hay distintos aspectos por el lado del derecho, por el lado de la seguridad y por el lado de derecho constitucional, también el derecho a la privacidad y el derecho a la seguridad, que involucra
este aspecto de la biometría. Bueno, eso.